¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Psicología Plus, el podcast de psicología y cultura audiovisual. Hoy tenemos un programa especial en el que, si no me equivoco, por primera vez en la historia de este podcast, nos vamos a meter dentro de la cabecita de algunos personajes y tramas del universo de Star Wars. Un universo que está repleto de historias muy interesantes y que cada vez se amplía más y más. Después de aquella vieja trilogía original que se estrenó cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido, y con el estreno de esas precuelas que varios años después conquistaron a toda una generación, llegó el momento de las polémicas secuelas y más tarde de las series en Disney Plus. Allí, The Mandalorian y una larga lista de series con irregulares repercusiones entre el núcleo duro de los fanáticos continuaron alimentando una mitología que no deja de crecer y alimentar las fantasías de fanáticos y fanáticas de todo el mundo. Ni siquiera George Lucas hubiera imaginado que décadas después de haber creado este universo, el mundo entero dedicaría horas y horas a analizar y sobreanalizar esta saga y estos personajes. Ya sea en convenciones como en programas de radio y televisión, canales de YouTube, cuentas de redes sociales y por supuesto podcasts como este, los fanáticos de Star Wars damos vueltas una y otra vez sobre estos mismos temas. Y hoy aquí, en Psicología Plus, poniéndonos en la piel de Alejandro Contreras y de sus invitados, y con motivo del Interpodcast 2024 en el que nos ha tocado interpretar este podcast, vamos a recorrer de manera muy poco habitual, decía, y muy liviana, la psicología de los personajes de Star Wars. Estás escuchando Psicología Plus, un podcast de psicología y cultura audiovisual. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Psicología Plus, hoy. Bien, estoy aquí bien, con mucho calor. No sé, esto interesa hoy, pero... Interesante para el Interpodcast 2024. Bueno, estamos acá en Psicología Plus, que como su subtítulo lo indica, como su lema lo indica, es un podcast de psicología y cultura audiovisual. Dos temas de los que no entendemos nada, pero acá estamos igual. No entendemos nada de psicología, no entendemos nada de cultura audiovisual, pero acá estamos interpretando a este podcast que hemos descubierto gracias al Interpodcast 2024. Y a mí, en principio, tengo que decir, Antonio, que me pone muy contento estar interpretando un podcast en el que hablan más que nosotros. Es tremendo lo que hablan en este podcast, Antonio. Sí, hablan mucho, hablan diferente a nosotros, pero... Hablan mucho y hablan bien. Sí, bueno, es lo que tiene, supongo, hablar de psicología, que al final tienes que intentar hablar bien, porque si no puedes hablar mal de Star Wars o de series frikis y esas cosas, pero entiendo que de psicología tienes que hablar con coherencia de lo que dices, porque si no, entiendo que dejas de tener razón. Claro. Pero bueno, aquí estamos, bueno, de psicología yo ni idea, es un mundo que a mí personalmente no es que no me haya interesado, porque creo que a todo el mundo nos interesa de una otra manera la psicología, pero nunca me he parado a leer nada de los típicos libros estos de psicología, que es una sección bastante grande en las librerías, por cierto, y que, bueno, ahora que caigo, mira, se mezcla ahí en la librería donde trabajaba yo, teníamos psicología y autoayuda, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es cierto. Pero ahí estaban mezcladas. Y creo que eso ha sido mi único contacto con la psicología, vender libros de psicología. Y autoayuda. Y autoayuda, sí. Bien, para los oyentes, la audiencia habitual de Psicología Plus, en primer lugar, pedirles disculpas. Mi nombre, bueno, yo soy Ajeno al Tiempo, me acompaña Antonio y somos de El Podcast que Faltaba, en donde junto con Pablito, un compañero que no está presente hoy, bueno, hace varios episodios que no está presente, pero está presente con su alma, nos dedicamos a analizar el universo de Star Wars de manera muy friki
y muy, muy cerrada de fanáticos de Star Wars, sobre todo acá con Antonio, que es muy, muy fan, y Pablo también, que también es muy fan desde Argentina. Nos dedicamos a repasar todo lo que va sucediendo en el universo Star Wars, episodio a episodio, película tras película, y cada vez que hay una novedad nos juntamos a grabar. Esto es el Interpodcast 2024 en el feed de Psicología Plus, o sea, aquí en este mismo feed. De hecho, ya está hecha la imitación que a Psicología Plus le tocó hacer del podcast El Trastero, en el que hablaron de folk horror, y a nosotros nos toca justamente hablar de psicología en un podcast de Star Wars. Entonces, ¿qué hicimos? 2 más 2, 4, no perdimos demasiado tiempo en pensar qué hacer. Dijimos, vamos a hablar de psicología, pero dentro del universo Star Wars, para que parezca que un poquitito, por lo menos, entendemos y sabemos de qué hablamos. ¿Qué hicimos? Como no sabemos psicología y no queremos hacer ejercicio ilegal de la medicina ni de la psicología, nos ayudamos de Google y de cosas que están por ahí, y bueno, vamos a aportar lo nuestro, intentando descifrar la psicología que se esconde dentro de una saga que es puro entretenimiento detrás de estos personajes que a lo largo del tiempo llevamos viendo. Cosas que tal vez en el podcast que faltaba sí hemos tocado, no de manera profunda y no desde el ámbito científico o psicológico, sino todo lo contrario, de manera friki, pero sí intentando analizar algunas conductas, repercusiones y cosas que hacen los personajes como para justificar dentro de una trama que tenemos que entender también siempre es puro entretenimiento. ¿Alguna vez te habías detenido a pensar, Antonio, en la psicología detrás de estos personajes? Yo tengo que ser honesto, a menos que se me haya escapado en algún análisis de lo que hicimos en el podcast que faltaba, jamás le di una vuelta psicológica a estos personajes. A ver, yo lo que he dicho como psicología, como pueden hablar en los de Psicología Plus, porque también he escuchado algún podcast suyo para grabar, para poder grabar porque no les había escuchado hasta ahora, y también decir que me han gustado A mí bastante. también, sí. Me escuché, bueno, en concreto los de la Mesías me han gustado mucho, que me escuché los 2 últimos y me han gustado mucho. Pero bueno, a la pregunta que me hacías, así en profundo, ¿no? Pero sí que, pues, sí, sobre todo ahora, además la página de Star Wars, que ya lo he comentado en algún podcast de los que estamos haciendo últimamente, sí que da como mucha importancia a ahondar en la psicología propia de los personajes. Y ellos mismos te explican cosas de motivaciones y tal, pero más allá de por qué pueden hacer una cosa o pueden dejar de hacer otra, o por qué actúan de esta manera, todo eso sí que me lo he llegado a plantear. Pero claro, no le he llegado nunca a poner nombre como vamos a intentar hacer en este podcast. Bueno, no lo vamos a hacer nosotros. El trabajo estaba previamente hecho en Google, pero bueno, sí que hay unas categorías que vamos a intentar exponer a los personajes de Star Wars. Y luego no sé si contar por qué hemos elegido los temas, sobre todo el primero de los 2 que hemos elegido, o Claro que sí. ahora ya cuando, bueno, nos metemos entonces ya con lo que serían los contenidos. Adelante. Sí. Sí, el primero, vamos a tratar 2 temas. El primero de ellos es la influencia y la persuasión en Star Wars, a través de la figura de Palpatine, del emperador. Y bueno, me pasaste una lista de temas. Y yo también había buscado en Google de qué podíamos hablar y tal, pero me pasaste una lista de temas que estaba bastante bien y elegí estos 2, los elegí yo. Y este en concreto fue porque la serie que están emitiendo ahora de Star Wars en Disney Plus, que se llama El Acólito, pues si alguno llega a este podcast y no lo sabe, pues hay una serie que se llama El Acólito, que es nos la han planteado, luego habría que entrar en debate sobre si es así o no, pero los creadores la han planteado como una visión del lado oscuro que hasta ahora no habíamos visto, el lado oscuro de la fuerza en Star Wars.
Y concretamente en el último capítulo hay un personaje que parece que tiene el manual de cómo llevar a alguien al lado oscuro. En el último capítulo hasta hoy. Estamos grabando un día que se ha emitido un capítulo, entonces sería ya en el capítulo anterior. Pero hay un personaje que En el parece que tiene... en el antepenúltimo episodio sería, ¿verdad? Sí, en el episodio sexto de la Bien, serie del en el acólito. número 6, correcto. Hay un personaje que parece que tiene como un manual de cómo llevar a alguien al lado oscuro y por eso me llama mucho la atención hoy, ya que tenemos que hablar de psicología, de hablar de la psicología del lado oscuro personalizada en el personaje de Palpatine. Sí que podía llamar bastante la atención. Y luego el segundo punto es el liderazgo, pues porque pasa un poco igual. En esta serie estamos viendo diferentes tipos de liderazgo, el liderazgo más de los Jedi y de los Sith, y también creo que me apetecía ahondar un poco en estos temas desde una manera, digamos, más científicas o, como digo, poniéndole nombre a las cosas que yo a veces me he planteado, pero nunca le he llegado a poner nombre ni he llegado a leer. Yo sí que he leído sobre filosofía en Star Wars, sí que me leí un libro, pero de psicología nunca me he leído nada. Será el próximo tal vez. Yo quiero decir, antes de entrar en estos dos temas, y después para el final voy a mencionar para dejar ahí con ganas para el próximo Interpodcast también, o tal vez como idea para Alejandro, que la verdad yo he escuchado, sabes Antonio, ¿no? El fanatismo que tengo por Marvel, tengo un podcast sobre Marvel también, y he escuchado los especiales de Alejandro sobre las películas de los Vengadores y la verdad me parecen unos tremendos análisis, así que muchas ganas de escuchar a Alejandro hablando de Star Wars, así que voy a dejar acá el listado de temas que no seleccionamos para este podcast, para ver si se anima a mencionarlo. Invito a la audiencia de Psicología Plus también a que deje los comentarios en iVoox sobre los temas que le gustaría que Alejandro toque sobre Star Wars, que hace unos análisis muy profundos, combinando su pasión o su gusto, ¿no? Por el cine y las series y por este tipo de universos y su conocimiento en psicología con sus compañeros y compañeras que lo acompañan siempre en sus análisis. Y sí quería decir que, como no sabíamos, no teníamos bien en claro de qué grabar, y Alejandro estaba haciendo esta review de La Mesías, que por cierto, qué pedazo de review para una serie tan buena, una review muy completas, analizando todo tipo de circunstancias para una serie muy buena, que le propuse a Antonio, ya que el podcast Psicología Plus tenía una serie de programas llamados La Mesías, le propuse grabar un podcast con el título La Mesías de Star Wars y hablar sobre Rey Skywalker, y me dijo que no, que de ninguna manera. Sí, Que... me quería colar a hablar de las secuelas y eso no se puede. Hoy por hoy ya no se puede permitir. Ya hablamos de las secuelas en su día. Exacto. Y bueno, ahí nos quedamos con entonces el primer tema, que es justamente la influencia y la persuasión en Star Wars, basada en el emperador Palpatine, que en definitiva es el gran protagonista de la saga, la mal llamada saga Skywalker, que al final termina siendo la saga Palpatine, porque está presente en todas las películas y en las secuelas con muchísima importancia. Mira cómo le cuelo ahí a Antonio un toquecito para meter tema de la secuela. Bueno, ¿qué dice acá nuestra guía? Leo lo que dice Antonio y luego ahondamos. La saga de Star Wars es rica en ejemplos de influencia y persuasión, especialmente a través del personaje del emperador Palpatine. Ese maestro del lado oscuro de la fuerza utiliza una variedad de técnicas para manipular y controlar a aquellos a su alrededor, consolidando su poder y sembrando el caos en la galaxia. Analizar sus métodos nos proporciona una visión clara de cómo funcionan la influencia y la persuasión en contextos extremos. Y luego tenemos un listado de técnicas de influencias y persuasión, Antonio, que me parece que vamos una y vamos hablando o metiendo ejemplos de alguna película o algo que se nos ocurra, ¿no? Sí, pues la primera sería la construcción de una imagen poderosa, que es que, bueno, Palpatine, como sabréis si habéis visto las películas, se presenta siempre como un líder sabio y benevolente, ganándose la confianza del Senado Galáctico y del pueblo. Su imagen pública contrasta drásticamente con su verdadera identidad, permitiéndole operar sin sospechas. Esto es una cosa que además ahora se está poniendo como muy de relevancia y que
hasta que no me había metido en esto de la psicología tampoco lo había pensado, pero sí que se está poniendo, bueno, pues eso de relevancia de que Palpatine siempre ha tenido las dos caras, una cara como de buena persona, digamos, siendo senador, y luego líder del Senado Galáctico, y luego, aparte de eso, tenía una imagen poderosa también como Sith. O sea, como Sith también, con sus aprendices de Sith también era muy poderoso, y eso le llevó a ser emperador, porque, bueno, ahora seguiremos ahondando en otras cosas, pero esa es una de las cosas que hace su propia imagen, que luego llega a tener tanto poder. Sí, yo estaba pensando, más allá de todo lo que vemos de Palpatine y algo que ya hemos hablado muchas veces también en el podcast que faltaba, no necesariamente en Psicología Plus, todas las similitudes que tiene esto que acabamos de leer de Palpatine, ¿no? Esta manipulación, justamente esta imagen de poder que ejerce, que se presenta como un líder benevolente y, ¿por qué no decirlo? Muy comprometido, ¿no? Con el bienestar del pueblo, de la galaxia, para terminar con ese momento, no terminar, pero sí dar el salto en ese momento en que cierran el Senado, ¿no? Y esa frase de así muere la democracia, con aplausos y vítores, ¿no? Esa frase tan bien alzada, tan bien puesta en las precuelas, eh, tan vinculada y tan relacionada a casi cualquier líder político de cualquier nación, ¿no? Podemos irnos a un líder, ya sea de extrema derecha, de extrema izquierda, popular, dictador, pero una imagen que uno la ve en Star Wars y dice, qué hijo de puta, o cómo van a caer, o cómo no se dieron cuenta, y la gran mayoría de los pueblos no nos damos cuenta tampoco cuando nos están manipulando una figura de poder tal como Palpatine, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, Palpatine al final, de hecho, la construcción del propio emperador o de la imagen, digamos, del imperio en Star Wars, Lucas la hizo basándose en dictaduras conocidas y utilizando la imagen de esas dictaduras, pues para crear una nueva en su película. Bueno, en sus películas. Y, por ejemplo, la primera aparición del emperador en Star Wars siempre es ese momento acompañado por la banda sonora y demás, que yo creo que se te queda grabado, porque en la primera película están todo el rato hablando del emperador, y cuando le llegas a ver es como... tiene que ser alguien que impacte, que te han creado una imagen de él mental, porque tardan en aparecer en la saga Sí. al final. O sea, no aparece en los 15 primeros minutos de la saga, tarda en aparecer, y cuando lo hace es una imagen muy potente que precisamente está... O sea, Lucas creo que la construye en base a esto, para los propios espectadores de la película. O sea, que si existiera en ese universo, pues imagínate cómo sería, peor todavía. Peor todavía, tal cual. Mm. Bueno, la segunda técnica de influencia y persuasión usada por el emperador Palpatine en la saga de Star Wars, según la guía en la que nos estamos basando, quiero recordar que no somos psicólogos ni entendemos nada de psicología y tampoco de Star Wars, simplemente nos gusta, bueno, sí, Antonio entiende, pero fundamentalmente no estamos acá por lo que entendamos, sino por lo que nos gusta, es el uso del miedo. Y aquí nos dice que el emperador utiliza el miedo como una herramienta principal para controlar a sus subordinados y enemigos. La creación de amenazas externas e internas justifica sus acciones draconianas y consolida su poder. Nos pone aquí un ejemplo psicológico en el que dice: el uso del miedo está alineado con la teoría de la gestión del terror, que postula a que las personas busquen seguridad y liderazgo en tiempo de crisis. Y esto, llevándolo al ejemplo más práctico, nosotros, Antonio, que los dos tenemos hijos, es, no sé cómo le dicen acá, ¿no? Pero el hombre de la bolsa, el hombre del saco, de Boogeyman, ¿no? Cuando le decís al nene anda a dormir o no salgas a la calle porque viene el viejo y te roba. Cuando le decís, yo no se lo. Alejandro, otro mensaje para Alejandro, el verdadero presentador de Psicología Plus. Jamás le dije eso a mis hijos, pero bueno, lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando planteamos este enemigo interior para pretender controlar una situación que no es tan controlable, Antonio.
Sí, bueno, aquí aparte, ya que ha salido la palabra miedo, tenemos que recordar la famosa frase esta del miedo lleva la ira, la ira lleva el odio y el odio lleva al sufrimiento y todo eso es el camino al lado oscuro y el uso del miedo pues tiene que ser otro de estos puntos que el emperador utilice para infundir terror, claro, a través del miedo, pero no solo a través del miedo, porque él como persona, creo que también utiliza su propio, bueno, los Sith en general utilizan su propio miedo, sus emociones, que los Jedi de algún modo intentan aislarse de las emociones, pues utilizan estas emociones, ya sea el miedo, todas estas para ser más poderosos en el uso de la fuerza, porque las emociones son, bueno, es que esto, mira, esto sí que es psicología de Star Wars, pero pura y dura, ¿eh? Las emociones en Star Wars, según nos explica la saga, hay algunas emociones que son malas, o sea que utilizándolas y utilizando la fuerza a través de ellas, te llevan siempre al lado oscuro. Y una de ellas es el miedo. Eh, entonces, el miedo te hace poderoso, pero a la vez te hace ser, según la saga, mala persona. Algo que estamos viendo bastante bueno, no bastante, lo estamos viendo también y sin hacer spoilers en esta nueva serie, en esta serie que se está emitiendo actualmente cuando estamos grabando esto, en The Acolyte, que no por decir que esté bien desarrollado, porque la verdad que la serie es bastante irregular, por no decir bastante mala, pero bueno, respetando un poco. Como la serie está basada en el lado oscuro, ¿no? La serie pretende explorar eh, lugares o pensamientos o sí, rincones del lado oscuro que no han sido explorados en la saga, intentar justificar, intentar crear mitología sobre el lado oscuro. Estamos viendo un poquitito sobre esto, sobre el tema de las emociones, de utilizarlas, ¿no? Con algún que otro personaje, por no hacer spoilers para la gente de Psicología Plus que no esté al día con la serie, con personajes que no están, que no tienen a quienes les prohibieron utilizar sus emociones, ¿no? Justamente, Sí, sí. o las cuales sus emociones no les permitieron llegar a convertirse en Jedi, tal vez, y una interpretación diferente que se hace de eso, ¿no? No quieren dejarte usar sus emociones para que no seas poderoso, por decir de una manera, ¿no? Mal y pronto. Sí, exacto. De hecho, eso ligaría con el siguiente punto que Dale. no tienes, sí, que Sí. sería, aquí hay un anglicismo de estos que no sé muy bien cómo se pronuncia, que es el Gas- gaslighting o algo así. Gaslighting lo leería Gaslighting. yo, pero no sé si tendrá traducción al español, ¿no? Sí, quizás tenga, pero bueno, esto lo que nos viene a decir es que Palpatine manipula la percepción de la realidad de aquellos a su alrededor y bueno, el ejemplo más claro sería el de Anakin Skywalker al que le hace cuestionar su propia moralidad y decisiones. Entonces, ligado a esto, pues claro, a lo que estabas hablando tú, el ejemplo más claro, pues como acabo de decir con Anakin, pero claro, Anakin es una persona a la que le dice que él puede llegar a tener mucho poder, se lo está diciendo todo continuamente, tratando de atraer al lado oscuro, y que los Jedi están mermando su poder porque no le dejan expresarse. Claro, Anakin, ya sabemos que él, por ejemplo, quiere tener pareja y los Jedi no pueden sentir apego a otras personas, pues con eso ya Palpatine empieza eh, a medrar en su moral, digamos, y a decirle que no, que eso quizás no esté bien, que los Mm. Jedi no tienen... esto, claro, es muy raro porque en su día, cuando se hizo eso empezó más o menos en el episodio 2, pero sobre todo en el episodio 3, cuando se hicieron estas películas estaba muy claro que Palpatine era el malo, pero a lo largo del tiempo esto se ha utilizado no solo en esta serie de ahora, en The Acolyte, que ya se está explotando demasiado a mi entender, pero sí que se ha utilizado para decir que los Jedi no son del todo buenos porque a lo mejor tienen una percepción, precisamente creo que psicológica, de la realidad que no es del todo bueno, porque al final tenemos que tener unas emociones que los Jedi no te dejan expresar. Y eso es lo que, entre otras personas, Anakin Skywalker, que es el
personaje más importante de toda la saga de Star Wars, hace que Anakin se convierta en Darth Vader. ¿Y que por qué lo hace? Porque el emperador, a través de de este anglicismo, del Gaslighting. gaslighting le está manipulando todo el rato. Aquí estaba googleando gaslighting y dice el abuso emocional más sutil. Traduce, dice un artículo, y después lo llaman como luz de gas, sí, literal la traducción. Nunca lo había escuchado, ni gaslighting ni en luz de gas, nunca lo había escuchado. Luz de gas, lo tengo que decir, creo que era un local de moda en Barcelona en su día, que tenía, bueno, un presidente del Barcelona es una historia bastante conocida, pero por no alargarme mucho, un presidente del Barcelona iba mucho a este local y bueno, salieron unas fotos que iba en un estado no muy no muy acorde a su condición, digamos, socioeconómica y así. Ok, muy bien. Menudo nombre para ponerle a un local de ropa, ¿eh? Gaslighting, abuso emocional, horrible. Sí, no, era un local bueno, creo que solo de copas, pero no sé si Ah, era de de copa, otro. entendí que de ropa, Sí. entendí que de No, ropa. de copas, sí, de Ok, ok. un boliche, diréis vosotros, ¿no? Sí, exactamente, un boliche. Mm. Otro punto utilizado por el emperador, senador Palpatine, es el control de la información. Este me suena mucho, lo veo tan cercano. Dice que como canciller supremo, Palpatine controla el flujo de la información utilizando propaganda y censura para moldear la opinión pública y mantener su control. Como ejemplo psicológico nos dice la teoría del control de la información sugiere que quien controla la información controla la narrativa, influenciando las percepciones y decisiones de las masas. Bueno, más que una estrategia psicológica, aquí tendríamos que hablar que ya es una práctica habitual de cualquier persona que quiere consolidarse en el poder, ¿no? Y lo digo hasta en cuanto a la simple relación de pareja, ¿no? El hecho de controlar la información cuando hay algo que está mal es habitual. Y narrativamente lo vemos, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza, y es muy poco original, lo sé, pero desde 1984, que creo que es lo que todos tenemos ahí presente, el hecho de controlar y de no saber qué sucedía. Bueno, recuerdo claramente, no claramente porque sea eh, de mi época, pero sí en Argentina, con el tema de la guerra de Malvinas, en Argentina había una dictadura, los últimos años de una dictadura, y los medios de comunicación, y están las fotos de las revistas y todo, que los titulares diciendo que estamos ganando, que Argentina estaba ganando la guerra cuando no la estaba ganando, ¿no? Una guerra que había ya comenzado perdida, pero en aquel momento había tan poca información, era tan fácil controlar la información, eran tan pocas las fuentes donde equivocarse, que a todo un país le hicieron creer que la guerra la estaban ganando, y al día siguiente, de un día para el otro, estaba la rendición de las tropas argentinas, ¿no? Un ejemplo también, y expandiéndome un poco más de esto de control de la información, recuerdo en 1982, que fue la guerra, fue el Mundial de España. Argentina queda eliminada en una ronda muy temprana, y los futbolistas siempre cuentan que, más allá de haber jugado futbolísticamente mal, que para ellos fue todo un trauma salir del país, llegar a España y ver las noticias de la guerra que eran opuestas a las que les mostraban los medios argentinos, ¿no? Descubrir que no estaban ganando, sino que no estábamos ganando, que Argentina no estaba ganando la guerra, sino que por el contrario estaba perdiendo. Y siempre cuentan los jugadores de la selección del 82 que fue psicológicamente tremendo llegar acá y ver, encontrarse con ese panorama que nunca habían visto. Bueno, control de la información en Star Wars, Antonio. Mira, pues ligando con otro ejemplo, en este caso en España, el Mundial del 82, aquí la dictadura cayó en 1975 y claro, llevábamos muy pocos años de democracia, y se vendió también como un acto entiendo, bueno, no tanto como luego fueron los Juegos Olímpicos del 92 y la Expo de Sevilla, pero sí que se vendió como algo que podía hacer ver que España empezaba a ser un país democrático, normal. Esto, por ejemplo, de la prensa, pues era
era un síntoma de ello, que no sé, ya no había control de la prensa como había estado habiendo hasta hace muy poco. Y centrándonos en Star Wars, pues esto sobre todo se me ocurren ejemplos de Star Wars Rebels, de la serie que esta sí que supongo que no todos habréis visto, pero aquí sí que se veía como, bueno, en los años del Imperio pues sí que había mucha propaganda imperial, carteles y todo esto sí que nos lo mostraron mucho. Nos mostraron, por ejemplo, que se había hecho un día del Imperio, que había un desfile en ciudades, todo esto como pues culto al Imperio, para que pensara todo el mundo que, claro, que el Imperio era una cosa buena, que había venido a traer fin a una guerra, a las guerras clon, y que pues ahora que vivían en un estado de paz, aunque hubiera control por tropas imperiales en todos los planetas y demás, bueno, en todos, en los que el Imperio podía tener control, pues lo tenía y lo ejercía. Me Vamos con toca a el mí, ¿no? siguiente. Sí. El quinto es promesas y recompensas, que promete poder y reconocimiento a Anakin Skywalker, apelando a sus deseos y ambiciones para traerlo hacia el lado oscuro. El ejemplo de estas promesas y recompensas sería la teoría de la expectativa y el valor. Indica que las personas son motivadas por recompensas percibidas y la probabilidad de obtenerlas. Estos ejemplos tengo que decir que no los entiendo mucho. Lo siento. Pues hasta ahora no los estaba leyendo. Y bueno, de estos más o menos ya he hablado en otro punto, así que creo que si sigo desarrollándolo me voy a repetir, así que creo que no hace falta añadir mucho más. Ya hemos explicado por qué Anakin un poco acaba yéndose al lado oscuro, motivado en todo momento por Palpatine. El sexto es la creación de un enemigo en común. Palpatine utiliza la amenaza de los Jedi y la Confederación de Sistemas Independientes para unificar a sus seguidores y justificar sus medidas autoritarias. No hay con qué darle, ¿eh? Leo cada punto que leo y me viene un ejemplo de política sudamericana, de sudamericana porque es de la que yo conozco, ¿no? Pero es tremendo. El ejemplo psicológico que nadie entiende es: la teoría de la identidad social sugiere que la creación de un enemigo común puede fortalecer la cohesión del grupo y la lealtad hacia el líder. Bueno, en este caso tengo que decir que es cierto, ¿no? Porque Argentina está históricamente enemistada con Inglaterra, y ahora que Inglaterra clasificó a la final de la Eurocopa, ya tengo mi claro favorito para la final, ¿no? No porque no lo fuera España, pero sabiendo que está Inglaterra enfrente, no me importaría contra quién se enfrentara, que yo hincharía por ellos. Sí, esto vamos. Además, bueno, en Star Wars, que ya sabemos todos que no es historia real, pero que está. Palpatine lo hace muy bien porque primero él mismo crea alguien que se oponga a la República, que en este caso es la Confederación de Sistemas Independientes. Eso provoca una guerra, que es las guerras de las que acabo de hablar, las guerras clon, que enfrenta a la República contra esta Confederación de Sistemas Independientes. Y cuando la Confederación de Sistemas Independientes está casi derrotada, los que pueden amenazar el ascenso al poder de Palpatine, que ya era senador, bueno, tenía mucho poder en el Senado Galáctico como político, y ya la guerra estaba llegando a su fin, entonces tenía que abandonar el poder tendría que haber abandonado el poder que había adquirido de manera, se entendía que temporal debido a la guerra. Pues ¿qué hace? Como los Jedi pueden amenazar su poder de alguna manera, hace creer a todo el mundo, volvemos al punto de control de la información, que los Jedi han intentado asesinarle y que quieren dar un golpe de estado para ser ellos los que tengan el poder en vez del Senado Galáctico. Y con esto consigue acabar con, bueno, que es poder ejecutar a los pocos Jedi que quedaban por aquel momento, y ya no tener oposición, digamos, militar, o bueno, los Jedi no son exactamente militares, pero bueno, alguien que se les imponga no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista moral, porque los Jedi entendemos que por aquel momento sí que eran como unos ejemplos de moralidad y demás que Palpatine quería evitar.
Entonces los mata a todos, justificándose en un acto propagandístico que no era tal, que habían intentado asesinarle, y así consigue pues que su poder, su ascenso al poder sea absoluto y mucho más rápido que si hubieran estado los Jedi de por medio. O sea que aquí está muy bien contado en Star Wars y mira, un buen ejemplo, yo creo, esto para poner por aquí. Sí, totalmente. Y además, como decimos, ¿no? Esto es algo muy normal también en la vida real, ¿no? En cualquier grupo o sociedad, el hecho de tener un enemigo en común. De hecho, el chiste que hago siempre yo en las redes, ¿no? El tema de toda Latinoamérica enfrentada a Chile, por ejemplo, no solo futbolísticamente, ¿no? Se ve mucho en fútbol, pero en líneas generales siempre hay una gran enemistad y siempre la creación de un enemigo en común ayuda a estrechar lazos entre personas que tal vez no necesariamente tengan que tener la misma impresión. Aquí nos habla al final esta guía que estamos utilizando de el impacto psicológico en los personajes. Entonces nos pone dos casos, Anakin Skywalker / Darth Vader, por si alguien no lo sabía, y nos dice que la manipulación de Palpatine juega un papel crucial en la transformación de Anakin en Darth Vader. Las promesas de salvar a Padme de la muerte, junto con la desconfianza sembrada hacia los Jedi, lo lleva a tomar decisiones catastróficas, y agrego yo, a atacar aunque Obi-Wan estaba en el terreno alto. Y que el Senado Galáctico también nos dice, sobre el Senado Galáctico nos dice que la persuasión de Palpatine transforma a la República en un imperio, con senadores votando a favor de medidas que consolidan su poder debido a la manipulación de la percepción de amenazas y promesas de seguridad, tal como acabas de describir vos, Antonio. Así que no sé si sobre estos dos puntos, sobre estos dos personajes, querés agregar algo más. Ya sería también, como he dicho, un poco repetirme o repetirnos, entonces vamos avanzando y ya está. Estás escuchando Psicología Plus, un podcast de psicología y cultura audiovisual. Y siguiendo en este programa especial del Interpodcast 2024 de Psicología Plus, interpretado por el podcast Que Faltaba, un podcast en el que hablamos sobre Star Wars, y hoy nos toca hablar sobre psicología y cultura audiovisual. Nos vamos con la psicología del liderazgo en Star Wars. Y te leo la introducción de esta guía que estamos utilizando, que luego al finalizar el podcast voy a decir de dónde la saqué, ya que nosotros no somos psicólogos, y me parece muy interesante que la gente sepa de dónde estamos sacando todo esto. Sí. Ya la gente tendrá sospechas. Yo creo que hay alguna que otra persona ya tiene que saber de dónde salió esto, sí. Pero para quien no lo sepa, ¿no? Algún improvisado, lo vamos a compartir. Nos dice que Star Wars nos presenta una amplia gama de estilos de liderazgo, desde los sabios y pacíficos Jedi, hasta lo de sabios, entre comillas, hasta los tiránicos y manipuladores Sith. Al analizar personajes como Yoda, Obi-Wan Kenobi y Darth Sidious, podemos obtener una comprensión más profunda de las diversas teorías y prácticas de liderazgo, así como sus impactos en los seguidores y en el resultado de los eventos. Y nos vamos con el primero, que es tu favorito, Antonio. Sí, es mi personaje favorito de Star Wars, y que es Yoda. Que Yoda nos dice aquí que tiene, esto a lo que me refería yo, que quería ponerle palabras a las cosas. Yoda nos dicen que tiene un liderazgo transformacional. No confundir con transaccional, que será el que venga luego. Este es transformacional. Este liderazgo se caracteriza porque Yoda, como gran maestro Jedi, encarna el liderazgo transformacional que inspira a sus seguidores a trascender sus intereses personales por el bien de la Orden Jedi y la galaxia. Su sabiduría, visión y ejemplo personal son motivadores clave. Un ejemplo de este liderazgo transformacional se centraría en la capacidad del líder para inspirar y motivar a los seguidores
alcanzar su máximo potencial, fomentando la creatividad y el cambio positivo. Y ejemplos en este caso de Star Wars, que sí que son más entendibles, serían las enseñanzas y orientación de Yoda hacia Luke Skywalker en Dagobah. Esto está, bueno. Y luego su liderazgo en el Consejo Jedi, donde promueve la paz y la sabiduría. Entonces sí que las escenas de Dagobah a mí siempre me han gustado mucho, a pesar de que Yoda al principio se presenta como, bueno, iba a decir como una marioneta, pero en este caso en el doble sentido porque es una marioneta, pero me refería a una marioneta en el sentido de que es muy juguetón, no... Claro, es que en este caso no es muy buen sinónimo. Pero bueno, sí. Pero sí, parece la primera aparición de Yoda parece humorístico, parece que estás viendo Sí, Plaza Sésamo o los Muppets, ¿no? claro, pero Y claro, en es muy este distinto caso, al Yoda que vamos a ver después. sí, pero en este caso no es muy buen ejemplo porque quien hizo a Yoda hizo a esos personajes también. Claro, Entonces, claro, sí, sí, sí. pero sí, es un personaje así, digamos, de Barrio Sésamo y poco a poco va tornando y va, de hecho, eso luego se demuestra que es una careta que se pone ante Luke para hacerle pensar que no tiene que juzgar a las personas por su aspecto. Y bueno, y le va dando una serie de enseñanzas, en este caso, como persona ya respetada, sabia, anciana, que bueno, de hecho está a punto de morir, luego muere y demás, pero sí, pues, y su liderazgo lo cimenta en eso, en su propia imagen y en esa imagen antes haberla caricaturizado para poder enseñar a Luke de alguna manera. Y luego, años antes, en las precuelas sí que le vemos que en el Consejo Jedi sí que él intenta también, basándose en esta edad, en su experiencia, también en su conocimiento sobre la fuerza y en un poco que él dice que el futuro siempre cambia, pero bueno, se supone que él puede intentar adentrarse en la fuerza para saber un poco lo que va a pasar, aunque luego eso pueda cambiar. Y aquí lo que él siempre quiere es promover la paz y el conocimiento para llevar a la Orden Jedi a ser mejor, cosa que no consigue porque la Orden Jedi acaba por unos años. Pero igual con la galaxia no consigue llevarla a mejor término, pero él sí que todo lo que hace lo hace para que la galaxia siga en paz y siga siendo mejor. Un lugar mejor Bien, para vivir. genial. Tremendo como te gusta Yoda. Cualquier oyente de Psicología Plus se habrá dado cuenta de cuánto te gusta por cómo todo lo que dijiste en tan poco tiempo sobre el maestro Yoda y sin preparártelo, Antonio, porque quiero dejar para la gente, claro, para la gente que está escuchando esto, que no está usando guión, Antonio. O sea, tenemos esta guía y luego va ahí con lo que tiene almacenado de backup. El siguiente liderazgo es el liderazgo que nos anticipabas, Antonio, el transaccional. Ahora voy a decir yo, no confundir con el transformacional que vino antes. El transaccional y el personaje que lo ejecuta es Darth Sidious, Palpatine, una vez más, el que recién terminamos de hablar. Y sobre sus características nos dice que Darth Sidious, también conocido como el emperador Palpatine, representa un líder transaccional. ¿Qué es esto? Bueno, que utiliza recompensas y castigos para motivar a sus seguidores, estableciendo un claro sistema de consecuencias. Bueno, lo llevo directamente a lo que hablábamos antes, ¿no? Del miedo, de ejercer el miedo por sobre tu gente. El ejemplo psicológico nos dice que el liderazgo transaccional se basa en transacciones claras entre el líder y los seguidores, donde se recompensan las actuaciones deseadas y se penalizan las indeseadas. Y ejemplos dentro de Star Wars: su manipulación de Anakin Skywalker prometiéndole poder y salvación para Padme, y el uso de los Sith como herramienta de control y poder, donde la lealtad es recompensada y la traición es castigada severamente. Bueno, poco más que agregar, Antonio, porque ya estuvimos hablando de Palpatine, ¿no? Sí, de Palpatine, como ya hemos hablado, pues otra vez más, sería Sí. repetirnos. Entonces vamos con el tercero, que sería el liderazgo servicial, que en este caso lo vamos a personificar en Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi
puede ejemplificar este liderazgo servicial porque prioriza el bienestar de sus seguidores y la misión por encima de sus propios intereses, sirviendo como mentor y protector. El ejemplo psicológico sería del liderazgo servicial. Es un liderazgo centrado en la empatía, el cuidado y el apoyo hacia los seguidores con el objetivo de empoderarlos y ayudarlos a crecer. Ahora contaré por qué me está dando risa. A Anakin no le ayuda a crecer mucho, luego le quito unos cuantos centímetros, de hecho. Y luego los ejemplos que nos da en Star Wars sería la dedicación a entrenar y proteger a Luke Skywalker, que como digo, no a Anakin. Sí. Y el sacrificio personal, esto evidentemente es broma, eso solo pasa en una escena y ya está esa escena de intenta todo el rato entrenarlo y protegerlo. Y luego el segundo ejemplo que da es el sacrificio personal para enfrentar a Darth Vader en la Estrella de la Muerte, permitiendo a Luke y sus amigos escapar. Esto es una de las cosas que, claro, nunca me lo había planteado de esta manera, pero es verdad que este sacrificio es un sacrificio al final que hace que ya durante toda la vida de Luke y del resto de personajes de Star Wars, que Obi-Wan se quede como un mentor y que haga que Luke se esfuerce más en seguir los pasos. Luego le puede seguir guiando, bueno, a través, como es un fantasma de la fuerza y demás, pues le puede seguir guiando con algunas frases que Luke escuchará en las películas, pero bueno, sí que este sacrificio creo que es muy importante a lo largo de lo que queda de la vida de Luke. Y luego sí que, vamos, en los dos Padawan, digamos que tuvo, tanto Anakin como Luke, siempre les intenta, o sea, intenta hacer lo mejor para ellos. Y en este caso sí que creo que desviándose un poco incluso de lo que serían esto que hemos dicho, que los Jedi no quieren sentimientos. A Anakin también le dice en todo momento que debe separarse de ellos, pero bueno, es más laxo de lo que podían ser otros personajes en Star Wars u otros maestros Jedi en Star Wars. Entonces, pues sí que todo esto que acabo de leer, que sí que les quiere empoderar, les quiere ayudar a crecer y que sean, aparte de buenos Jedi, que sean buenas personas y que tomen buenas decisiones. Y todo eso lo hace, pues, él de alguna manera empequeñeciéndose un poco y dejándose que sus pupilos, que sus Padawan... Sus acólitos. Sí, sus acólitos. que sus Padawan sigan adelante. No puedo dejar de pensar, hablando de Obi-Wan Kenobi, primero en la serie, ¿no? En la que también, más allá de todo lo que tiene la serie, seguimos viendo esta entrega de Obi-Wan a una causa, ¿no? A algo que quiere que suceda. Y luego lo que es, se me fue la cabeza también a Mace Windu, que es Claro. el maestro de Obi-Wan, y que también se lo ve un poco rebelde, muy comprometido, ¿no? Dispuesto a romper las reglas de los Jedi en pos de hacer algo que él cree correcto, ¿no? Como que se va siguiendo bueno, no así Luke Skywalker por ahí cuando tiene que ser maestro Jedi de Rey, ¿no? Bastante, bueno, tuvo sus traumas con Ben Solo, sus problemas con Ben Solo, pero en un principio no parecía estar tan comprometido con la enseñanza, aunque luego en las secuelas al final sí lo termina haciendo. Pero bueno, bueno, no sé, ahora también Ahsoka como maestra, no sé si también sí, tiene a el ver, servicial, ahora se están desligando, bueno, en el caso de Ahsoka quizás no, con su Padawan, pero bueno, sí que se están desligando. Solo lo único has dicho Windu y quería decir Qui-Gon Jinn, porque precisamente es el negro, sí. y Windows precisamente sería un ejemplo yo creo que de lo contrario. De lo contrario, sí. No sé si en algún producto que no sea películas o series nos cuentan si ha tenido Padawan o cómo los trataba y demás, pero sí que lo que nos han enseñado de él es que es una persona muy recta en las convicciones de los Jedi y que todo esto que llevamos tiempo diciendo de las emociones y todo eso
creo que lo llevaría muy a rajatabla y no sería como Obi-Wan o como era Qui-Gon Jinn con Obi-Wan. O sea que sí. Windu es precisamente un ejemplo de lo contrario y sería un ejemplo de oposición a este tipo de liderazgo, yo creo. Sí, creo lo mismo. Nos vamos con el liderazgo carismático. Me tocaba a mí, ¿no? Sí. Sí. Sí, liderazgo carismático representado por la princesa y comandante era, no, general Leia Organa, cuyas características es que su personalidad fuerte, coraje y capacidad para inspirar confianza y lealtad en otros la convierten en una figura central en la Alianza Rebelde. Como ejemplo nos dice que el liderazgo carismático se basa en la habilidad del líder para inspirar y entusiasmar a los seguidores a través de su personalidad magnética y visión apasionada. Y en los ejemplos nos habla de su papel en la formación y liderazgo de la Alianza Rebelde y su capacidad para mantenerse firme y resiliente incluso en las situaciones más difíciles. Gran personaje de la saga Star Wars, protagonizado por la eterna Carrie Fisher. Antonio. Sí, Leia también. Esto, mira, no quería hablar de las secuelas, pero sí que creo que se explora un poco más en las secuelas toda la visión de Leia como organizadora de. Aquí ponía la Alianza Rebelde, pero luego lo que sería también ¿cómo se llama? La Nueva República. No. Sí, bueno, la Nueva República como política también, porque llegó a ser en su momento, pero luego que vuelve a. ¿Cómo se llama? La Resistencia se llama. La Resistencia, sí. Sí, mira, ya no me acuerdo. Siempre tengo que pensar en la serie en Resistance y ya me sale Claro. la palabra. Sí que en la formación de la Resistencia y otra vez cómo se opone a la Primera Orden y que ella, a pesar de que los políticos, que eso también pasa un poco nos lo explican un poco en Andor, que al final los políticos y ciertos personajes dentro del Imperio, pues dicen, bueno, esto es el Imperio, está mal, pero bueno, no vamos a hacer nada. Y Leia sí que, y otros personajes que se exploran en Andor sí que dicen, pues sí que hay que hacer algo, tenemos que dar un paso adelante, y con este coraje, capacidad de liderazgo y demás, pues logra crear la Alianza Rebelde, que logrará al final terminar con el Imperio. O sea que no solo de fuerza se vive en Star Wars, también hace falta, bueno, perdón porque ya sabemos que Leia sí que, bueno, era también usuaria de la Usuaria de la fuerza. fue Jedi y demás. Entrenó para bueno, Jedi, pero decidió que eso lo iba a destacar también, ¿no? Leia, tal como nos lo dejan planteado en la trilogía original y luego nos lo enseñan en las secuelas. Bueno, y también hay novelas y cómics y todo eso, pero bueno, dentro de lo que es el canon televisivo cinematográfico, sabemos que entrenó, que era fuerza, era fuerte en cuanto al uso de la fuerza, era una buena usuaria de la fuerza, pero decidió que su función era diplomática y representativa, por decir de una manera, ¿no? Tenía que estar hasta incluso del liderazgo de la resistencia cuando tuvo que hacerlo, o de los rebeldes también, que la vemos en Rebels, ¿no? Cruzando esa delgada línea entre la diplomacia y la resistencia, justamente, pero que entendió que su lugar estaba en otro sitio, no solo con un sable de luz, ¿no? Sí. Y terminamos con el liderazgo autocrático. Terminamos con los tipos de liderazgo, que lo ejemplificamos aquí en Darth Vader. Entonces será el liderazgo de o hacer lo que yo te digo o te hago con la fuerza, algo así más o menos. Sí. Que sería que ejerce un liderazgo basado en la toma de decisiones unilaterales y espera obediencia absoluta de sus subordinados, utilizando el miedo como herramienta principal.
El liderazgo autocrático implica un control centralizado donde el líder toma decisiones sin consultar a los seguidores, lo que puede conducir a una eficiencia rápida, pero también a la falta de moral y creatividad entre los seguidores. Esto, ves, es lo que decía, que puesto en palabras así que están bien escritas y demás, queda todo mucho mejor, pero en resumen es lo que he dicho yo al principio, de o hacer lo que yo te digo o en el caso de Darth Vader, pues te hago con la fuerza. Sí. Y los ejemplos en Star Wars de este tipo de liderazgo sería el comando que tiene, o sea, el liderazgo que tiene sobre las fuerzas del Imperio y su tratamiento de los oficiales imperiales, y luego la búsqueda incansable de los rebeldes y su esfuerzo por eliminar cualquier amenaza al emperador. Que sí que, pues eso. Y bueno, Darth Vader, ya hemos hablado mucho de él en este podcast y cómo se forja él como Darth Vader precisamente, pero sí que una de sus características era que tenía que ser totalmente implacable y eso era lo que le daba al final fuerza, o sea, y ser muy poderoso en el uso de la fuerza por cómo era, por su personalidad. O sea que muy bien traído este ejemplo. Y curiosamente me llama la atención, ¿no? Que tenemos a Darth Sidious, al emperador, y a Darth Vader con dos tipos de liderazgos diferentes, y es totalmente cierto, ¿no? Porque si bien los dos son villanos, claro, Darth Sidious tiene el liderazgo transaccional, ¿no? El de siempre ofrecer algo a cambio de lo que él quiere, y eso le permite ser en cierta manera un líder menos rígido, ¿no? Porque, por ejemplo, con Anakin, con el propio Vader, antes de convertirse en Vader, es como que todo el tiempo le quiere brindar algo y para brindárselo le pide a Anakin, a Vader que hagan algo. Y por el otro lado, Vader, que es el villano de la saga, de la trilogía original, tiene otro tipo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo en el que no te da nada a cambio, sino que simplemente lo tenés que respetar porque sí, porque tal como vos decías, es implacable. Pero me encanta que los dos super villanos del universo Star Wars, y por qué no, de los peores villanos o de los villanos más importantes del cine, tienen dos tipos de liderazgo completamente diferentes. Y eso, al menos yo nunca me lo había detenido a analizar. Me queda aquí, dejo pendiente también y le tiro ahí la pelota a Alejandro a ver si lo quiere hacer en Psicología Plus, en otro episodio de Psicología Plus, hablar del liderazgo, del errático liderazgo de Kylo Ren, ¿no? En cuál de todos estos entraría o cuál habría que inventarle al tipo de la máscara que cuando se enoja rompe una computadora, una supercomputadora, ¿no? Sí, mira, por no meternos en follones, creo, o sea, supongo que quien haya escrito esto o lo que haya escrito esto Sí, toma ejemplos de las películas clásicas y de las precuelas sobre todo y deja de lado las secuelas. Pero sí que creo que eso que acabas de decir tú es un ejemplo de que Kylo Ren en algunas cosas es un personaje mal escrito. sí. O sea, pues no se puede categorizar por ninguna de estas. Claro. Incluso mezclando varias sería complicado. Puedes decir, es que tiene cambios de humor. Evidentemente Sí. tiene cambios de humor y puede ser que... Dependiendo del director de la película, Claro, tiene un liderazgo claro, o el otro. Sí. claro, exacto. Entonces, pues eso no está... Para mí es un error. Entonces, Sí. es lo que hay. Es cierto, es cierto. Bueno, luego tenemos lo que es el impacto psicológico en los seguidores, no en los seguidores de Star Wars, sino en los seguidores de estos líderes, ¿no? Recordemos que hablamos de liderazgo, tienen un impacto psicológico en los líderes. Y nos dice, en la motivación inmoral positivo, el liderazgo transformacional y servicial tiende a aumentar la motivación intrínseca y la moral de los seguidores, como se ve en la lealtad de los Jedi a Yoda y la devolución de Luke, la devoción, no la devolución, la devoción de Luke hacia Obi-Wan. Y impacto negativo en la motivación, en la motivación y en la moral, el liderazgo autocrático y transaccional puede generar miedo y resentimiento, como se observa en la relación de los oficiales imperiales con Darth Vader y Palpatine. Luego, en cuanto al desarrollo personal y al empoderamiento, como positivo, tenemos que los líderes practican el liderazgo servicial y transformacional, como Obi-Wan y Yoda, fomentan el crecimiento personal y el empoderamiento de sus seguidores. Y como negativo, que los líderes autocráticos y transaccionales, como Vader y Sidious,
pueden inhibir el desarrollo personal y la creatividad debido al ambiente de control y miedo. Cuidado porque esta última me sonó a una relación tumultuosa familiar, una compleja relación familiar. Y por último, lealtad y confianza. Positivo, los seguidores de los líderes carismáticos y transformacionales como Leia y Yoda muestran una alta lealtad y confianza en sus líderes. Y por el contrario, en cuanto a lo negativo, teniendo en cuenta la lealtad y confianza, que los líderes que utilizan el miedo y las recompensas materiales pueden enfrentar deslealtad y traición, como se ve en los constantes complots y desconfianzas dentro del imperio. Y hasta aquí el episodio de hoy, creo, Antonio. Sí, y con esto yo creo que ya estaría. Yo simplemente voy a hacer un pequeño disclaimer, que a la hora de hacer este podcast podríamos haber invitado a una psicóloga, a un psicólogo y pedirle que nos ayude a hacer este programa, pero nos dio mucha pereza tener que salir a buscar un psicólogo. Incluso yo tengo a mi cuñada que es psicóloga, pero nos dio mucha pereza salir a buscar a un psicólogo y no lo hicimos y decidimos venir a hacerlo nosotros. Voy a dejar, como dije, el resto de los títulos que teníamos, el resto de los tópicos relacionados con psicología que podíamos llegar a tocar en el podcast y que decidimos no tocarlo para hacer un podcast de más o menos una hora, que fuera algo soportable. Eran los siguientes: el viaje del héroe y el desarrollo personal, analizando el viaje de Luke Skywalker como una metáfora del desarrollo personal y la autorrealización; el trastorno de estrés postraumático, explorar los efectos de este trastorno en personajes como Anakin Skywalker y su transición a Darth Vader; la psicología del liderazgo, bueno, que es el que estamos hablando; el conflicto interno y la redención, estudiar la lucha interna de Kylo Ren y su camino hacia la redención. Cuidado, apareció Kylo Ren al final. La resiliencia y la superación de la adversidad, analizar cómo Leia Organa demuestra resiliencia a lo largo de la saga. La identidad y la pertenencia, investigar el proceso de búsqueda de identidad con personajes como Rey y Finn, cuidado ahí. El aislamiento y la soledad, discutir los efectos psicológicos del aislamiento en personajes como Obi-Wan Kenobi y Yoda durante su exilio. Bueno, parte del de Obi-Wan Kenobi lo vimos en la serie de Obi-Wan, que prácticamente lo podemos resumir en que el estar aislado te convierte en pelotudo, ¿no? El rol de las emociones en la toma de decisiones, explorar cómo las emociones influyen en las decisiones de personajes como Anakin y Luke; la psicología de la fuerza, examinar el concepto de la fuerza desde una perspectiva psicológica, incluyendo la dicotomía entre el lado oscuro y el lado luminoso. Cuidado con ese titulazo, Antonio, ¿eh? Sí, esto llama mucho la atención, pero seguramente luego sea un desastre, porque vas a intentar explicar cosas que... Esto siempre me llama mucho la atención cuando escucho estas cosas que te dicen bueno, en este caso la psicología de la fuerza. A ver, la fuerza no existe. Entonces, ¿no? ¿De qué vas a hablar de la psicología de la fuerza? No puedes hablar de cosas, pero nos llevamos una hora aquí hablando de cosas... De cosas que no existen. De cosas que no existen. Pero claro, la fuerza es todavía más... O sea, no sé, que ni siquiera es como la religión en el mundo real, que es una religión que se ha creado en un mundo ficticio y que ya es el... Bueno, aunque creo que precisamente con esta nueva serie han salido que hay una iglesia de la fuerza y se están quejando también de esta nueva serie. O sea que es alucinante todo. Bueno, tengo más, pero no los voy a leer porque me parece que va a sobrar, pero si alguien lo quiere lo dejo guardado ahí, se los paso para desarrollarlo en cualquier momento. ¿Te parece, Antonio? ¿O hay alguno que quieras mencionar vos? No, sí. ¿No? Ahora que sí que estoy viendo, que dije que no, pero sí que había algunos... Sí, Mira, había la psicología, este es curioso, la psicología del grupo y el conformismo. Sí. Discutir cómo la psicología del grupo afecta a los Stormtroopers y a la rebelión. Es buenísimo. Es buenísimo. A ver si desde el punto de vista psicológico se puede analizar por qué disparaban tan mal los... Eso te iba a decir, la psicología de los troopers que no aciertan un disparo, sí, total. Que aciertan al Beskar solamente, ¿no? Sí, Cuando sí. tienen que acertar. Sí, brutal. Me faltó, por decirte algo, me faltó que me hubiera gustado explorar también así de esta manera un poquitito de... Tendríamos que haberlo encarado así, pero bueno, ya es demasiado tarde, será para una próxima interpretación de Mandalorian, ¿no? Hablar sobre los traumas de Mando, los traumas de Grogu, ¿no? La relación padre-hijo que tienen entre ambos podría haber sido bastante enriquecedora, pero bueno, no para hablarlo solo nosotros, sino para que lo hablara alguien que realmente sepa, como Alejandro estaría genial, ¿no?
Sí, a ver, todos estos temas tratados con alguien que de verdad sepa de psicología, pues claro, creo que hubiera quedado bastante mejor. Sí, luego pues, se pueden poner ejemplos como al final es lo que hemos hecho nosotros en la saga de Star Wars, pero claro, queda mejor si quien habla sabe de psicología. Exacto, sí, siempre es muy importante cuando vas a hablar de un tema asegurarte de que sabes o de que estás con alguien que sabe, como por ejemplo yo que me junto a grabar sobre Star Wars con Antonio, para que no se note tanto que soy un improvisado. Bueno, esto ha sido nuestra interpretación de Psicología Plus, el podcast de psicología y cultura audiovisual. Este audio debería, en teoría, publicarse en ambos feeds, en el feed del podcast que faltaba y en el feed de Psicología Plus. Así que si estás escuchando esto en el feed del podcast que faltaba, acércate al feed de Psicología Plus en iVoox, en Spotify, en cualquier reproductor, dale seguir, dale like, comentalo, porque la verdad que es un podcast que Antonio y yo no nos queda otra que recomendar porque lo escuchamos sin saber nada y a los dos nos encantó. Yo pienso seguir escuchándolo y fundamentalmente cuando hable de temas que me interesen, con más razón aún, tanto los especiales de los Vengadores como estos de la Mesías, como los especiales que ha hecho de Halloween, porque es un friki del cine de terror, Alejandro, como este último Interpodcast, la verdad que están geniales, así que hecha la recomendación para la audiencia del podcast que faltaba, ir a escuchar Psicología Plus y por qué no seguir también en Twitter, que el Twitter en el que Alejandro comparte todas las cosas relacionadas con su podcast tiene su propio arroba, es @Alex Contreras con doble S al final, Alex Contreras con doble S al final. Y bueno, y nosotros esto es el podcast que faltaba. Tenemos una intro y un cierre muy ridículo que para escucharlo van a tener que ir a nuestro feed. Antonio, te agradezco a vos también por el tiempo de cada una de las grabaciones. Esta semana deberíamos tener podcast, yo no sé si voy a estar hablando sobre el 7º episodio de Acolyte, que te la estás bancando ahí muy bien solito, porque yo estoy muy bien liado, estoy muy complicado para grabar y vos estás cumpliendo ahí al pie de la letra como siempre, así que muchas gracias por tu esfuerzo y por este esfuerzo para el Interpodcast 2024 interpretando a Psicología Plus. Me lo he pasado muy bien, que estaba yo con dudas porque claro, al final es una cosa que quería que quedara relativamente bien, no ha quedado de 10, pero bueno, creo que un 6 por lo menos tenemos, ¿no? Aceptable, aprobado, ¿no? Aceptable, sí. Ha quedado bien y yo me lo he pasado bien grabando, que al final es lo que me gusta de grabar podcast, pasármelo bien. O sea que yo si me lo he pasado bien, pues ya está, estoy contento. Trabajo culminado. Tenemos una calificación 6 en el índice de podcasting de Saucer Kicks, así que vamos muy bien. Antonio, @elboa en las redes sociales. Yo soy Ajeno al Tiempo, @Ajeno al Tiempo en todas las redes sociales. Esto ha sido la interpretación de Psicología Plus, el podcast de psicología y cultura audiovisual por parte de el podcast que faltaba. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Para vos, fan de Star Trek, no pone la mano con esta historia. Y el que no quede, maneja la estrella de la muerte. En una galaxia muy lejana vivía una piba recontracheta. Se llamaba la princesa Leia y estaba más buena que milanga completa. Luke Skywalker es su hermano, lindo guacho este muchacho, maneja el sable como brocha y te puede controlar la bocha. Son robots muy delicados, el C-3PO y Arturito. El segundo es más callado y el primero es más rarito. Yoda es un maestro anciano, sabe un poco el enano, pero las guachas lo pierden porque es un viejo verde. Anakin pintaba para Jedi y el lado oscuro lo pudrió. Le pusieron una casa
Darth Vader se convirtió. Y como dice Chewbacca, ¿cómo repite Chewbacca? Dale más fuerte, Chewbacca. Para las pibas, Chewbacca. Soy de Star Wars, nos gusta el vino y la joda, y lo tomo sin duda porque así pega más, pega más. Soy de Star Wars, nos gusta el vino y la joda, y lo tomo sin duda porque así pega más, pega más. La cumbia de Star Wars. Esta es la barra de sable láser, la que no se banca los otarios. Si hay bardo en algún planeta, vamos y copamos la parada.